Bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales para segundo de secundaria. En este caso, chicos, vamos a tratar el tema del Imperio Árabe Musulmán, como están viendo ahorita en la pantalla. Sin embargo, muchachos, vamos a hacer un recordatorio de los temas que ya se han ido avanzando a través del Classroom, de las clases de Zoom que ya hemos tenido, y hacer la introducción a este tema, ¿ok? Nosotros en segunda y secundaria estamos trabajando los imperios de la Edad Media, ¿ok? Y cuando hablamos de los imperios de la Edad Media, hemos empezado, por ejemplo, recordando que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, los reinos bárbaros se apoderaron de toda esa zona, ¿no es cierto? Y después llegaron otros imperios más. Por ejemplo, ¿qué pasó con el Imperio Romano de Oriente? Es lo que más conocemos en la Edad Media con el nombre del Imperio Bizantino, ¿sí? La capital Constantinopla, el emperador Justiniano, que precisamente este emperador acabó con dos de los reinos bárbaros, dos de los reinos más conocidos, ¿no? Los ostrogodos y los vándalos. Sin embargo, el Imperio Bizantino, después de la muerte de Justiniano, ya no significó tan fuerte, ya no era la gran potencia, ¿sí? Ya le salieron rivales, ¿sí? Y la última clase que hemos tenido precisamente hablaba de una nueva civilización y una nueva cultura que apareció en el mundo. Estamos hablando de la cultura árabe y de una religión que tiene hoy en día mucho peso y tiene una cantidad de feligreses que, de verdad, son millones alrededor del mundo hoy en día. Estamos hablando del Islam. Y el Islam tiene sus orígenes en la península arábiga, ¿no? En Arabia, o lo que hoy en día es el país de Arabia Saudí. Ahí hablamos de un personaje, Mahoma, que es el profeta del Islam. Es un personaje religioso importante para la gente que cree en esta religión del Islam. Hablamos de la visión que tuvo, que conversó con el ángel Gabriel y que a través de Mahoma, el dios Alá, le reveló, por ejemplo, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Pero, ¿qué pasó después de la muerte de Mahoma? ¿Qué pasó después de la muerte del profeta? Después de que ya se había expandido el Islam después por toda la península arábiga prácticamente. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, empecemos. Bien, lo que tenemos aquí es un mapa del Medio Oriente, bueno, parte de Europa, norte de África y parte de Asia. Y lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, la península arábiga, el norte de África, Europa. Por ejemplo, en Europa estaba el Imperio Bizantino, que ya hemos hablado, ¿ya? Y en la parte roja vemos la expansión del Islam, ¿sí? Pero a la muerte de Mahoma. Hay ciudades importantes dentro del Islam, por ejemplo, la Meca, que fue donde nació. Esos temas ya los hemos visto, muchachos, ¿ah? Medina, que fue el lugar donde precisamente Mahoma se fue y donde sí tuvo éxito su prédica, ¿no es cierto? La Égira, ¿se acuerdan? La salida de la Meca hacia la ciudad de Medina, la Égira. Y después inicia el Yihad, la Guerra Santa, ¿no? Después de que en Medina sí triunfa esta religión, a través de la Guerra Santa, toda la península arábiga se vuelve musulmana, porque los árabes no eran monoteístas, tenían muchos dioses, eran idólatras y todo eso, pero el Islam es una religión monoteísta, solamente proclama la adoración a un solo Dios y en este caso es Alá. Entonces, en naranja o en rojo, no sé cómo se vea, tenemos ahí la expansión del Islam justo al momento cuando murió Mahoma. Así quedó. ¿Qué vamos a ver después? Lo que vemos en verde son las conquistas que hubo por parte de las tropas árabes o musulmanas, como lo quieran llamar ustedes, aunque no es lo mismo, ¿no? Árabe y musulmán, pero en este contexto prácticamente todos los árabes eran musulmanes en aquel momento, ¿ya? Y todo lo que estamos viendo en verde son las conquistas de los primeros califas, los primeros 4 califas. Ahora, ¿qué cosa es califa? Califa es el término, es la palabra que se utiliza para hablar del sucesor de Mahoma. Entonces, Mahoma es el profeta, ¿ya? No es que va a haber más profetas, ¿no? Él es el único profeta del Islam. Sin embargo, tenía que haber un líder religioso que lo reemplace y también político al mismo tiempo. Entonces, el califa cumplía esa labor. Era la representación religiosa, pero también era el líder político del Islam, ¿ok? Entonces, el primer califa, por ejemplo, que fue Abu Bakr, fue el que inició estas conquistas, que como verás, se extendieron hasta Egipto, se fueron a Mesopotamia, a Persia y el imperio musulmán, árabe musulmán, iba creciendo en aumento.
Lo que vemos en amarillo son las conquistas de una nueva dinastía que va a aparecer, los omeyas, ¿no? Entonces, el califato omeya o los califas omeyas, los miembros de esta dinastía, ya terminaron por arrasar prácticamente con todo a su paso. Conquistaron todo el norte de África y hasta cruzaron el estrecho de Gibraltar para llegar a la península ibérica, o lo que hoy en día es España y Portugal. O sea, los árabes llegaron a Europa y también la conquistaron. Y ahí destruyeron uno de los reinos bárbaros que precisamente quedaba acá, ¿sí? El reino de los visigodos fue destruido. Y ya nada podía contener a los musulmanes. Por eso el capítulo se llama, el capítulo que estamos viendo hoy día, la expansión árabe-musulmán. Pero vamos a ver por partes, ¿ya? Pero para que tengan una idea, que tanto se expandieron. Mira, hacia el otro lado también, ¿no? El amarillo, llegaron a cruzar incluso el río Indo y a invadir parte de la India. Muy bien, continuemos. Entonces, los primeros 4 califas, o sea, inmediatamente a la muerte de Mahoma, son conocidos también como el califato ortodoxo, o sea, ortodoxo, ¿no? Recto, correcto. El califato perfecto, otros lo llaman, ¿no? Califato ortodoxo, califato perfecto. Del año 632 al 661, ¿no? 30 años aproximadamente. La capital del imperio durante este califato era la ciudad de Medina, ya saben, la ciudad del profeta, ¿no? Una de las ciudades santas del Islam y quedaba en Arabia misma. Vamos a ver los 4 califas que pertenecen a esta etapa del imperio musulmán. Abu Bakr, Omar I, ¿ya? Otmán y Ali. Cada uno tuvo sus aportes. Por ejemplo, Abu Bakr era el suegro de Mahoma, ¿no? También se convirtió al Islam y él es el primer califa inmediatamente a la muerte de Mahoma, ¿ya? Sucesor del enviado de Dios, y de ahí deriva el término califa. Omar es el que ya inicia las conquistas, es el segundo califa. Él inicia las conquistas, invade Egipto, invade parte de Mesopotamia, ¿ya? Entonces acá vemos las conquistas de Egipto, Siria, Irak y la parte norte de Mesopotamia se convirtieron en territorios islámicos. Otmán, el yerno de Mahoma, otra persona que también era un converso, ¿no? Se unió a esta religión, pero el problema es que Otmán tenía un enemigo. Y este enemigo es el siguiente califa, Ali, que era primo y también era yerno de Mahoma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay una rivalidad entre los partidarios de Ali y los partidarios de Otmán, por lo que Otmán es asesinado por órdenes de Ali. Mira lo que va a pasar aquí. Fue reconocido por tropas insurgentes que asesinaron a Otmán, o sea, a él, al tercer califa. La rivalidad entre los seguidores de Ali y Muawiyah, que era pariente de Otmán, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Muawiyah es el pariente de Otmán y obviamente como lo han asesinado a su pariente va a querer cobrar venganza ¿contra quién? Contra Ali. Y aquí va a haber una separación entre los seguidores de Muawiyah y los seguidores de Ali. Y esa separación, estas sectas, por decirlo así, dentro del Islam, hasta el día de hoy siguen. A los seguidores de Ali conforman el grupo de los chiitas. Y los que, no, los que siguieron a Muawiyah son los sunitas. Hoy en día, este gráfico que estamos viendo acá nos ayuda a saber esas diferencias, ¿no? Y por qué hoy en día hay esa rivalidad incluso dentro de los musulmanes. Entonces, mira, para hablar de los problemas que hay hoy en día en el mundo islámico, tendríamos que remontarnos hasta la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media es cuando se separan estos dos grupos, los chiitas, seguidores de Ali, y los sunitas, que son los seguidores de Muawiyah. En sí, ¿cuál es la diferencia? Todos son musulmanes al final de cuentas, todos adoran a Alá, consideran que Mahoma es el profeta, leen el Corán y realizan todos los principios de la religión del Islam. ¿Dónde está la diferencia? En que los chiitas reclaman que el califato, es decir, el liderazgo religioso, solo lo deben tener los parientes directos del profeta, o sea, de Mahoma. Y esa opinión, por ejemplo, no la comparten los sunitas. Dice que para ellos no es necesario ser un familiar de sangre, ¿no? De lazos sanguíneos. Entonces, esa es la diferencia. Y se llevan mal, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los países que vemos en rojo, aquí en el mapa, son los países que son sunitas, porque los sunitas son el gran porcentaje de musulmanes en el mundo. De los millones y millones y millones de musulmanes que hay en el mundo, el 90% actualmente es sunita y un 10% aproximadamente es de la rama chiita, ¿ok?
Mira, solamente Irak e Irán hoy en día tienen esa mayoría chiita. Y el resto de países musulmanes como Arabia, Libia, Egipto, Turquía, Afganistán, Siria, en su mayoría son de un régimen sunita. Y lamentablemente esto ha originado violencia, peleas muchas veces que ha puesto que hoy en día el mundo musulmán, el mundo árabe, se ha visto como, acéptalo, tú siempre de repente has asociado que escuchar árabe o musulmán es símbolo de terrorismo, violencia, de una bomba, y ese pensamiento tenemos que erradicar, porque no todos los musulmanes son así. ¿Ya? Decir que todos los musulmanes son terroristas solo porque de repente escuchaste de algunos atentados o has visto algunos chistes de mal gusto en las redes sociales, no significa que todos lo sean, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. El mundo árabe es un mundo, es una religión y una sociedad tan igual a la nuestra, con diferentes tradiciones, pero al final de cuentas son seres humanos como nosotros, ¿ok? Mira lo que ocasionó esto del asesinato que cometió Ali contra Uthman y todas las cosas. Bien, estos primeros 4 califas pertenecen entonces al califato ortodoxo. Vamos a pasar al siguiente. Uy, ¿qué pasó? El califato omeya. El segundo califato es el omeya. Después de la muerte de Ali, porque bueno, Ali también fue asesinado, ya, precisamente por los seguidores de Muawiyah, Muawiyah estabilizó la situación, o sea, trajo paz, por decirlo así, y estableció una nueva dinastía de califas, nuevos personajes al gobierno. Y esta familia eran los omeyas. Entonces, por eso así se llama este periodo de la historia de los árabes, el califato omeya, del año 661 al año 750. La capital se trasladó, ya no fue la Meca, la capital del imperio pasó a Damasco, hoy en día capital de Siria. ¿Ok? Entonces, en Damasco se edificaron un montón de palacios, la ciudad creció porque era la capital de un imperio grande, el imperio de los árabes. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen es la mezquita de Damasco. ¿Qué cosa es una mezquita? Las mezquitas, como ya lo vimos en la clase pasada, eran templos, ¿no es cierto? Templos, lugares sagrados donde los musulmanes adoran a su dios Alá. ¿Ya? Entonces la capital es Damasco. Hubo, dice, estabilidad, la situación de la comunidad musulmana tras el asesinato de Ali, fundando la dinastía Omeya, ¿sí? Se extendieron hacia el este, es decir, que acá no pararon las conquistas. Los omeyas llegaron, como ya lo habíamos visto en el mapa, hasta incluso Europa. Llegaron, destruyeron el reino de los visigodos, se apoderaron de la península ibérica y es más, querían más, cruzaron la frontera de una cadena de montañas que son los Pirineos e invadieron otro reino bárbaro que había en Europa, el de los francos. Invadieron el reino de los francos también, pero ahí sí fueron detenidos por los francos en la batalla de Poitiers, batalla que ya estaremos viendo cuando hagamos ese capítulo de los francos, ¿ya? Entonces, dice, llegaron a la India, incluso a la China, y por el oeste al norte de África, hasta el Océano Atlántico, ocupando la península ibérica. E incluso incursionaron en el reino de los francos, como ya lo he dicho, donde fueron detenidos por Carlos Martel, ¿ya? En la batalla de Poitiers en el año 732. Entonces acá el imperio de los árabes se expandió más todavía, ya estaba en 3 continentes, en Europa, en Asia y en África. Era un imperio grande, inmenso, ¿ok? Sin embargo, los omeyas tenían rivales. Ya sabemos, ¿no es cierto? Los omeyas en su mayoría eran sunitas. ¿Y quiénes son los rivales de los sunitas? Son los chiitas. Los chiitas no van a estar de acuerdo con esta dinastía. Y lo que va a pasar es que los omeyas van a ser destruidos, van a ser expulsados del poder y una nueva dinastía va a llegar al poder, la dinastía de los abasíes. ¿Okay? Entonces, califato de Abasí, 750 al año 1258. Este califato se instauró persiguiendo a todos los omeyas, ¿ya? Para instaurarse en el poder. Y tanto así que los omeyas tuvieron que huir para no ser asesinados. ¿Y dónde se refugiaron? Precisamente en la península ibérica. Ese lugar prácticamente se proclamó independiente de este califato, del nuevo califato, y la península ibérica se convirtió en un emirato, o sea, algo, si lo vemos por categorías, algo inferior a un califato, porque se seguía respetando que el califa, o sea, el sucesor de Mahoma, seguía estando en la dinastía Abasí.
Entonces, ese emirato del que te hablo es el Emirato de Córdoba, que queda en la península ibérica, lo que hoy en día es España. Chicos, la capital de este califato no podía seguir siendo Damasco, porque en Damasco estaban los omeyas y había mucha influencia de ellos, así que tuvieron que cambiar de capital hacia Irak, y en Irak fundaron una nueva ciudad y la llamaron Bagdad, y Bagdad se convirtió en la capital del califato abasí. Hoy en día Bagdad es la capital del país Irak, ¿ok? Lo que vemos en las imágenes son representaciones de una etapa de las ciencias, del arte, de la astronomía. Muchachos, los musulmanes, los árabes musulmanes han aportado bastante a la ciencia que hoy en día nosotros disfrutamos en el pleno siglo XXI. La astronomía, la medicina, las matemáticas, sobre todo el álgebra, ¿no es cierto? Ya lo vimos también en el capítulo anterior. Entonces, ahora lo que vamos a aprender es todos esos aportes que hemos visto aparecieron sobre todo en esta etapa, la etapa de los abasíes, ¿ya? Dice, vamos a hablar de un califa, Abu al-Abbas. Inició la hegemonía abasí en el año 750, se prolongó por 5 siglos. Claro, pues de 750 a 1258 son 5 siglos que duró esta dinastía en el poder. Los abasíes se convirtieron en grandes mecenas del conocimiento, estimularon el cumplimiento de la disciplina religiosa, además desarrollaron en gran medida el comercio. En esta época, el Imperio Islámico alcanzó su máximo auge material, pero sobre todo intelectual. Era una pléyade de sabios. Bagdad se convirtió prácticamente en la capital del saber, del conocimiento, mientras que Europa estaba todavía media atrasadita en cuanto a ciencia y tecnología. En Bagdad los árabes estaban dando la hora. De verdad que esa era la capital del saber, por decirlo así. Filósofos, médicos, sabios, ingenieros, matemáticos. Era genial. ¿Sí? La literatura, el arte, todo se desarrolló en esta época de oro del Islam. Harún al-Rashid, el otro califa importante que tenemos que mencionar, dice, también se dio el auge de la filosofía, la medicina, las matemáticas y otras ciencias. El sistema de numeración arábiga, lo que hoy en día conocemos como números arábigos, los números que utilizamos, ¿no? El 1, el palito, el 2, el patito, esos números son llamados números arábigos, ¿no es cierto? Porque antes de estos números, ¿qué números utilizaban? Los números romanos, ¿no es cierto? Con letras, la I, dos Is, la B, que es el 5, la X, que es el 10. Eso era complejo, muy complicado. Los números arábigos facilitan poder expresar cantidades numéricas sin extenderse tanto, ¿no es cierto? Entonces, pero los números arábigos se llaman así porque fueron los árabes quienes lo divulgaron por el resto del mundo, pero en realidad este es un aporte de la India. Entonces, los árabes lo conocieron en la India y a ahí lo diseminaron por el resto de sus dominios, ¿ok? Entonces, dice entonces, en esta época se originó en la India los números arábigos, que fue adoptado en esta época por los islámicos, quienes la transmitieron a Occidente, donde fue utilizado ya de una manera más académicamente. Entonces, vean, todos los sabios ahí estudiando los astros, las estrellas, todo lo necesario, el cuerpo humano. Es una etapa muy importante, no solamente para el mundo musulmán, en realidad para la civilización, ¿sí? Y chicos, lamentablemente pues ahora toca ver el fin. ¿Qué pasó? ¿Por qué los musulmanes luego, después de ser en una etapa prácticamente indestructible, ser en una potencia, eran más poderosos que el imperio bizantino, que China, que India, eran la potencia del momento, pero todo imperio sabemos que tiene una etapa de crecimiento y después de caída. Y acá también vamos a ver lo mismo, ¿ya? En el año 1055, los turcos, un pueblo nómada que había por ahí en el centro de Asia, llega a los territorios de los abasíes, la última dinastía que hemos estudiado. Toma la capital, que es la ciudad de Bagdad, y acaba, por un tiempo, los tiene ahí dominados. No destruye por completo la dinastía, pero los tiene bajo su poder. Entonces los turcos llegan a Bagdad y la libertad de la acción de los califas abasíes quedó muy limitada. Entonces los califas ya no podían ya no tenían esas libertades que tenían antes. Pero ¿quién les da el tiro de gracia a los califas abasíes? Ya más adelante, en el año 1258, los mongoles, que también habían formado un imperio poderoso en Asia, se estaban expandiendo cada vez más por todo el mundo, de verdad. ¿Ya? Era un imperio grandísimo, los mongoles, el imperio mongol de Genghis Khan, ya hablaremos también de eso más adelante.
La cuestión es que en 1258 las tropas mongolas llegaron a Bagdad. Hubo una batalla, que es la que estamos viendo ahí en la representación, no sé si se nota bien, es un grabado de la época. La capital cayó en manos de los mongoles y esta dinastía llega a su fin con la conquista de los mongoles, de los ejércitos mongoles. Y así, muchachos, ya hubo otras dinastías, la dinastía de los fatimíes, por ejemplo, en Egipto. Hubo otras dinastías dentro de los musulmanes. Hemos estudiado solamente las más importantes. Y ahí ya pues ya los musulmanes ya no, ya después de de la caída en manos de los mongoles, empezó su decadencia. Pero muchachos, entonces hasta aquí, eso sería todo por ahora. Ya lo estaríamos viendo en la siguiente clase, pero no quiero que se olviden de lo siguiente, que se va a subir el material de este tema al Classroom, que tienes que también estar en el WhatsApp grupal para que yo mande ahí el link para la videoconferencia y también resolver dudas que ustedes tengan, ¿ok? A través del Zoom para resolver dudas y dar un reforzamiento a lo que se explica ahorita. Tienes que suscribirte al canal del colegio para que recibas las notificaciones de cuando tus profesores suben tarea o material nuevo, mejor dicho. Y debes darle a la campanita para que te avise la notificación de que hay un video nuevo para que puedas ver. Entonces no se olviden, este tema es para segundo de secundaria y eso sería todo por esta vez. Cuídense mucho, chicos, ya estamos hablando.